Es que uno se entretiene muchísimo viendo los vídeos. O sea, en la misma declaración de donde pertenecen esas imágenes en las que David Sánchez titubea, de esa misma declaración son las declaraciones de David Sánchez en las que él dice que conoce perfectamente dónde está situada su plaza. No solo porque revisando las imágenes David Sánchez vista igual. Es que visten igual los asistentes que se encuentran en las imágenes a su derecha. Es decir, lo digo para que no se nos cuele, porque en medio de todo esto ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que ha sucedido y para que no se nos cuelen bulos. Bueno, y además es que desde el principio la jueza, o por lo menos eso parecía, tenía indicios claros de que podía haber un presunto caso de corrupción en esa contratación, y tampoco ayudó demasiado la declaración del hermano de Sánchez, cuando decía no conocer exactamente cuál era el nombre de su departamento, no conocía exactamente dónde estaba su despacho, no conocía exactamente las personas con las que trabajaba. Bueno, eso fue una parte de la declaración que se filtró. No, porque es verdad que esto es al final... Sí, pero bueno, no es que al final luego crece el bulo... Pero es una parte que hemos podido ver todos. No, sí, pero es que yo he podido ver la otra. Sí, yo he podido ver la declaración entera, cuando dice que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de la Soledad, que el despacho estaba ocupado cuando regresó de su excedencia, que dijo que le iban a poner otro, que cuando le pusieron el otro también estaba utilizado y que dijo que se las iba a arreglar. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso, Mateo, me corregirás, creció un bulo que decía que el hermano del presidente del Gobierno no sabía dónde trabajaba. Cuando ya vimos otra parte un poquitito más amplia de esa declaración, él reconoce perfectamente que lo sabe, lo ubica, y es ahí donde dice que dónde estaba su despacho, cómo trabajaba. ¿Qué se está poniendo en cuestión? No digo por aclarar esto, porque esto es... No, porque esto es algo que es cierto, que se ha colado a los medios de comunicación, porque algunos medios lo que hicieron fue soltar... En cualquier caso, la declaración está completa. Es por aclarar. La puede ver cualquier espectador en YouTube. Poner en duda el auto de la jueza me parece... No, pero esto no es del auto de la jueza. Esto es de una declaración previa que hay medios de comunicación que sueltan una parte muy pequeñita. En el que se basa el auto de la jueza, Silvia. Sí, digo, el auto de la jueza... ¿No ves, Silvia, cómo no te puedes fiar siempre de los periodistas? Un momentito, porque yo sí he visto la declaración completa. Yo también. Sí, yo también. Entonces, bueno, he visto la parte que han querido dar. Primero vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba, y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo de que no lo conocía, cuando él, en una declaración un poquitito más ampliada, sí reconocía perfectamente que lo sabía dónde estaba. Fue la segunda declaración, efectivamente. La primera se decía que no tenía un puesto, que él no sabía identificar un puesto, y ahí hubo cierta mofa sobre ese asunto, sobre esa parte de la declaración, efectivamente, que se contó solo eso, pero la segunda declaración... ¿Fueron declaraciones diferentes? No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... Es que mi cometido era coordinar una serie de conservatorios, y yo me movía mucho en la coordinación. O sea, lógicamente una persona que coordina en varias ciudades tiene que estar moviéndose, y él trató de aclarar ese aspecto que efectivamente en la primera declaración había quedado un poco desvirtuado. Es que yo, por aportar el contexto completo, esta causa no empieza por esto. No empieza por eso, claro. Empieza por... No, tiene el mismo paralelismo que la causa contra el fiscal general del Estado. Empieza por algo y luego la causa se quiebra. ¿Qué sucede en este caso? Es lo que dice la Fiscalía en su recurso. El recurso de la Fiscalía es un recurso donde se ve detalladamente... o trata de desmontar detalladamente cómo empieza la causa, cómo, digamos, se ha instruido y cómo ha acabado. Y la Fiscalía dice que no hay una prueba clara y contundente que diga que esta persona en concreto le dio a esta persona en concreto un puesto de trabajo o hizo un puesto de trabajo ad hoc para él. Y ese es el tráfico de influencias, es lo que se va a dirimir si se llega a juicio, porque vamos a ver, porque hay recursos pendientes pese a este auto de apertura de juicio. Lo lógico es que se llegue a juicio por cómo se ha actuado hasta la audiencia provincial. Bueno, se va a dirimir eso. ¿El origen de todo dónde está? Porque ya en su momento Podemos denuncia esa situación. Efectivamente, denuncia esa situación. Y si os dais cuenta, también digamos que los tiempos son muy importantes, porque tiene que ver con dónde está Pedro Sánchez en ese momento. Recordar que el puesto se crea días antes de que acceda, creo que fue, si no me equivoco, a la Secretaría General. Y cuando ya ejerce su puesto de trabajo, él ya es secretario general del PSOE. Entonces, ahí hay una serie de tiempos que hay que verlo muy bien, porque son cuestión de días en lo que sucede esto. Pero reitero, no hay, por lo menos en la instrucción, una prueba que diga es que esta persona
dio un puesto de trabajo o creó un puesto de trabajo ad hoc para esta persona en este momento. No lo hay, no lo hay. No, pero yo quiero preguntarle una cosa. Hay detalles que se te olvidan de la UCO. Yo quiero preguntarle una cosa a Ignacio, porque a David Sánchez la jueza le acusa de un delito de prevaricación. Y claro, Ignacio, yo pensaba que la prevaricación la cometía o una autoridad o un funcionario público. Cuando a David Sánchez le contratan, no lo era. Sí, la verdad que me ha llamado es un dato que me ha llamado la atención, y ahí tengo que reconocer que como no he tenido acceso a las resoluciones de la jueza de instrucción, no sé muy bien por qué se le puede atribuir la comisión de un delito de prevaricación no siendo funcionario administrativo, pero ahí sí que no te puedo responder. Claro, es que es la gran duda de este caso. Lo que sí me gusta... Sí, adelante, claro, adelante, Ignacio. Lo que sí me gustaría aclarar es el hecho de que ahora se plantea la posibilidad de que el presidente de la Diputación pues acceda a la condición de diputado autonómico, y por tanto se ha hablado durante estas últimas horas sobre qué podría pasar, desde qué momento. Bueno, yo creo que la causa que está pendiente, bueno, que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral y por tanto está pendiente del enjuiciamiento, lo que sí yo tengo claro es que desde el momento en que tome posesión del cargo Miguel Ángel Gallardo, creo que se llama, el presidente de la Diputación, y acceda por tanto a la condición de diputado autonómico, a partir de ese momento la causa se ha de enjuiciar en un tribunal distinto, que es el tribunal que corresponde a los aforados en el caso de Extremadura, que es la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Una cuestión que me parece relevante y que también me preguntan es el hecho de ¿y qué pasaría con el hermano del señor Sánchez y los demás investigados? Ellos también se haría el juicio en el Tribunal Superior de Justicia y no en el juez natural, que sería la Audiencia Provincial de Badajoz. Bueno, yo creo que lo que se tratará, es verdad que es un dato que tendrá que valorar la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, pero yo creo que para evitar dividir la continencia de la causa, lo más razonable es que todos los investigados se haga el juicio en el Tribunal Superior de Justicia, porque de otra manera se produciría una cosa peculiar, el hecho de que se estuvieran haciendo dos juicios paralelos sobre los mismos hechos, en los cuales estarían realizados por distintos tribunales, y eso podría dar lugar a resoluciones contradictorias. Antes hablábamos del tema de la plaza, hay que hacer una precisión porque lo he estado consultando ahora. Efectivamente, en la primera declaración, aunque conocimos un extracto muy pequeño, él dice claramente que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de Soledad. ¿Qué pasa? Que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Lo que pasa que es verdad que a los medios de comunicación trasciende solo la parte en la que él titubea, él duda, etc. Y es en la segunda declaración donde esta mención que he hecho ahora es donde ya la extiende, la detalla, la aclara, ¿no? O sea, que él tenía ese puesto de trabajo, que era un trabajo, digamos, muy móvil, que tenía que estar coordinando los conservatorios, etc. Y después otra segunda apreciación. Lo que se va a dirimir aquí claramente si esa plaza... las imágenes parece ser la misma declaración. Parece ser la misma declaración. Lo digo porque parece ser la misma misma declaración, no solo porque David Sánchez lleva la misma ropa. Es que uno se entretiene muchísimo viendo los vídeos. O sea, en la misma declaración, de donde pertenecen esas imágenes en las que David Sánchez titubea, de esa misma declaración son las declaraciones de David Sánchez en las que él dice que conoce perfectamente dónde está situada su plaza. No solo porque revisando las imágenes David Sánchez vista igual, es que visten igual los asistentes que se encuentran en las imágenes a su derecha. Es decir, lo digo para que no se nos cuele, porque en medio de todo esto ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que ha sucedido y para que no se nos cuelen bulos. Es exactamente la misma declaración donde suceden las dos cosas. No porque David Sánchez lleve la misma ropa según las imágenes, sino porque los asistentes llevan la misma ropa, están colocados en la misma posición y llevan la misma chaqueta sobre las piernas. Con lo cual, es en esa misma declaración de la que se saca una parte, digamos, en la que titubea, pero se oculta o se saca mucho más tarde la declaración del hermano del presidente del Gobierno, donde dice que conoce perfectamente cuál es la plaza, ¿no? Chequeando las imágenes de esa declaración. ¿Y querías aportar algo? Sí, algo más. Que lo que se va a dirimir aquí es si esa plaza se creó porque había una necesidad o no. Y
Tú tienes el auto de pase a procedimiento abreviado, para ser precisos, ante la corrección que me hacía antes el magistrado, y dice la jueza efectivamente que nadie dice que no se creara porque no había necesidad. Es más, los propios directores de los conservatorios consideraban que era necesaria una plaza que coordinase la actividad de todos ellos, con lo cual la plaza se crea porque había una necesidad, y eso es lo que está encima de la mesa. ¿Había o no había una necesidad? ¿Se creó o no se creó la plaza ad hoc para esta persona? Pues eso es lo que se va a dirimir. Vámonos al Senado, que acaba de hablar Félix Bolaños sobre este asunto. María. Sí, el ministro de... Bueno, la resolución a la que usted se refiere, la resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la audiencia provincial. Vamos a confiar en la audiencia provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. Y en respecto a la segunda de las preguntas que me hace, pues mire, el aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad, y por tanto pues que la decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo.